«Fuera de aquí, vieja inútil. Ya no te quiero ver en mi casa», fueron las últimas palabras que Sofía escuchó de su hijo mayor antes de encontrarse sola en las calles de Ciudad de México, con apenas una bolsa de plástico conteniendo sus medicamentos y una vieja fotografía familiar. Sus manos arrugadas temblaban mientras las lágrimas caían silenciosas sobre el asfalto mojado. A sus 68 años, nunca imaginó que terminaría así, rechazada por aquellos a quienes había entregado su vida entera. La lluvia comenzaba a arreciar esa noche de noviembre. Sofía se refugió bajo el techo de una parada de autobús, abrazándose a sí misma para combatir el frío que calaba hasta los huesos. Los transeúntes pasaban apresurados, algunos lanzando miradas de lástima, otros simplemente ignorándola como si fuera invisible. La ciudad continuaba su ritmo imparable, mientras ella sentía que su mundo se había detenido para siempre. Sofía Ramírez había nacido en un pequeño pueblo de Oaxaca. Hija de campesinos, aprendió desde niña el significado del trabajo duro y el sacrificio. A los 16 años, llegó a la capital en busca de oportunidades, como tantos otros migrantes que dejaban atrás sus raíces con la esperanza de un futuro mejor. Comenzó trabajando como empleada doméstica en casas de familias adineradas, donde aprendió a ser invisible mientras limpiaba los restos de vidas ajenas. Fue en una de esas casas donde conoció a Eduardo, un joven jardinero de sonrisa amable y manos callosas que la cortejaba con poemas mal escritos y flores silvestres robadas de los jardines que cuidaba. Se casaron jóvenes, sin más riqueza que sus sueños, y la promesa de construir juntos un hogar lleno de amor. Pronto llegaron los hijos: Alejandro, el primogénito, luego Mariana, y finalmente Carlos, el más pequeño. Los primeros años fueron difíciles pero felices. Vivían en un cuarto de azotea en Iztapalapa, compartiendo un baño comunal con otras 3 familias. Eduardo trabajaba en construcción y Sofía seguía limpiando casas, llevando a veces al pequeño Carlos atado a la espalda cuando no tenía con quién dejarlo. Cada noche, por muy cansada que estuviera, Sofía preparaba la comida del día siguiente, remendaba ropa y ayudaba a Alejandro y Mariana con sus tareas escolares. «Mis hijos van a ser alguien en la vida», repetía mientras frotaba sus manos agrietadas por el cloro. «Van a estudiar, van a tener lo que nosotros no pudimos». Eduardo asentía en silencio, orgulloso de aquella mujer que no se doblegaba ante nada. Cuando Alejandro cumplió 12 años, Eduardo enfermó. Lo que comenzó como una tos persistente terminó siendo cáncer de pulmón en etapa avanzada. Los médicos del Seguro Social les dieron 6 meses, pero Eduardo resistió casi un año, consumiéndose lentamente en aquella cama que Sofía mantenía impecable, como si la limpieza pudiera de alguna manera combatir la enfermedad. La noche que Eduardo murió, Sofía no lloró. No había tiempo para lágrimas cuando 3 niños dependían completamente de ella. Vendió los pocos objetos de valor que tenían y se mudó a un lugar más pequeño para ahorrar en renta. Consiguió un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches, mientras que durante el día seguía con las casas particulares. Dormía apenas 4 horas, pero nunca faltó a las juntas escolares de sus hijos, ni dejó de preparar comida casera para que no comieran porquerías de la calle. Sus manos, cada vez más deformadas por la artritis y los productos químicos, seguían siendo hábiles para coser disfraces a última hora, para curar rodillas raspadas, para acariciar cabezas febriles durante noches enteras. Alejandro fue el primero en mostrar su brillantez. Desde pequeño, tenía facilidad para los números y una ambición que Sofía alimentaba con historias sobre lo que podría lograr si estudiaba. «Tú vas a ser licenciado, mi niño. Vas a tener un escritorio grande y gente que te respete». El niño asentía, absorbiendo aquellas expectativas como una esponja. Mariana heredó la tenacidad de su madre. Estudiaba hasta tarde y ayudaba con las tareas domésticas sin que se lo pidieran. Carlos, el más pequeño, era el artista de la familia, siempre dibujando en cualquier papel que encontrara, creando mundos imaginarios donde quizás su padre seguía vivo, y ellos no eran pobres. Cuando Alejandro terminó la preparatoria con honores, Sofía organizó una pequeña celebración. Había ahorrado durante meses para comprarle un traje barato, pero digno para la ceremonia. «Mi hijo el universitario», decía a las señoras para las que trabajaba, quienes respondían con sonrisas condescendientes mientras le entregaban ropa usada para sus otros muchachitos. La universidad cambió a Alejandro. Comenzó a avergonzarse de su origen, de su madre que hablaba mal el español mezclándolo con palabras en zapoteco, de su casa humilde en un barrio peligroso. Cada vez visitaba menos, siempre con excusas sobre proyectos y exámenes. Cuando venía, miraba todo con desdén,
como si cada objeto le recordara una vida que quería dejar atrás. Mariana siguió los pasos de su hermano, consiguiendo una beca para estudiar enfermería. Pero a diferencia de Alejandro, nunca olvidó de dónde venía. Cada domingo visitaba a su madre, le traía pan dulce y escuchaba sus historias sobre el pueblo, sobre cómo era la vida antes, sobre el padre que apenas recordaba. Carlos no tuvo la misma suerte académica. Sus calificaciones nunca fueron destacables y pronto perdió el interés en la escuela. A los 16 años ya trabajaba como ayudante en un taller mecánico, llegando a casa con las manos manchadas de grasa y los ojos cansados, igual que Eduardo años atrás. Sofía envejecía. Su espalda comenzó a curvarse, sus rodillas a fallar. A los 55 años parecía tener 70, consumida por décadas de trabajo físico sin descanso. Las familias para las que había trabajado durante años comenzaron a reemplazarla por mujeres más jóvenes. «Es que ya no puedes con las escaleras, Sophie, compréndenos», le decían mientras le daban una pequeña liquidación que no alcanzaba ni para un mes de gastos. Alejandro se graduó con honores y consiguió un trabajo en una empresa importante. Se casó con Paulina, una mujer de buena familia que nunca ocultó su desagrado por su suegra. «Es que no sabe comportarse», le decía a Alejandro cuando Sofía cometía algún error de etiqueta durante las escasas visitas. «Habla tan fuerte, y ese acento». Cuando nació el primer nieto, Mateo, Sofía tejió durante meses una cobija azul, trabajando bajo la luz débil de su lámpara, ignorando el dolor en sus dedos. La llevó orgullosa al hospital, junto con una medallita de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a Eduardo. Paulina tomó la cobija con la punta de los dedos y la guardó en una bolsa. «Gracias, pero ya tenemos todo lo necesario para el bebé». La medallita nunca llegó al cuello de su nieto. Las visitas se volvieron más espaciadas. Alejandro siempre estaba ocupado, ascendiendo en su trabajo, mudándose a un fraccionamiento cerrado al norte de la ciudad. Cuando Sofía llamaba, era Paulina quien contestaba, inventando excusas. «Están de viaje. El niño está enfermo. Tienen una cena importante». Mariana se casó con un compañero enfermero, un hombre bueno que trataba a Sofía con respeto y cariño. Tuvieron 2 hijos que adoraban a su abuela y sus historias. Pero vivían en Querétaro, demasiado lejos para visitas frecuentes. Las videollamadas no eran lo mismo que los abrazos reales, pero Sofía agradecía al menos poder ver crecer a esos nietos. Carlos nunca se casó. Vivía en el pequeño departamento con su madre, contribuyendo con lo que ganaba en el taller. Los fines de semana bebía demasiado, como intentando ahogar alguna decepción profunda que nunca verbalizaba. En sus momentos de sobriedad era cariñoso. Le traía a Sofía sus dulces favoritos y escuchaba pacientemente sus mismos relatos una y otra vez. La vida continuó así durante años, hasta que Carlos conoció a Lorena, una mujer 10 años menor que él, con 2 hijos pequeños de relaciones anteriores. Se enamoró como un adolescente, deslumbrado por su belleza y por la posibilidad de una familia propia. 6 meses después de conocerla, le anunció a Sofía que se iría a vivir con ella. «¿Y yo, hijo?», preguntó Sofía, sintiendo cómo el miedo le apretaba la garganta. «Puedes quedarte aquí, mamá. Yo seguiré ayudándote con la renta», respondió Carlos, evitando su mirada. Pero las promesas duraron poco. El dinero dejó de llegar con regularidad. Las visitas se volvieron mensuales, luego trimestrales. Cuando venía, Carlos parecía incómodo, mirando constantemente el reloj. «Lorena me espera», era su excusa constante. Sofía, ya con 65 años, tuvo que buscar trabajo, nuevamente. Sus manos deformadas por la artritis apenas podían sostener los utensilios de limpieza, pero no había alternativa. Consiguió un empleo limpiando un pequeño restaurante en las mañanas, antes de que abriera. El dueño, don Jaime, era un hombre mayor que entendía sus limitaciones y le permitía tomarse descansos cuando el dolor era insoportable. Fue durante uno de esos descansos, sentada en la cocina con una taza de café, cuando Sofía se desmayó por primera vez. Despertó en una camilla del IMSS, con una enfermera tomando sus signos vitales. Presión alta y anemia severa. Escuchó que le decían al médico. Le recetaron medicamentos que costaban casi la mitad de su sueldo mensual. Don Jaime fue comprensivo las primeras semanas, pero cuando los desmayos se volvieron frecuentes, tuvo que prescindir de ella. «Lo siento, doña Sofía, pero necesito a alguien confiable. Le pagaré esta semana completa». Con el último dinero en su bolsillo, Sofía llamó a Alejandro. Hacía más de un año que no hablaban, desde aquella Navidad en que la invitaron por insistencia de Mariana, y donde se sintió tan fuera de lugar entre los amigos elegantes de su hijo,
que pasó la mayor parte de la noche en la cocina, ayudando a la empleada a lavar los platos. «¿Mamá?». La voz de Alejandro sonaba sorprendida, casi molesta por la interrupción. «Hijo, perdón que te moleste». Las palabras salían entrecortadas, la vergüenza cerrándole la garganta. «Estoy en una situación difícil. Perdí mi trabajo y tengo que comprar medicinas». El silencio al otro lado de la línea fue largo, doloroso. «¿No puedes pedirle a Carlos? Sabes que estamos ajustados. Acabamos de comprar una casa nueva y la colegiatura de Mateo». «Carlos no contesta mis llamadas, hijo. No tengo a quién más acudir». Otro silencio. Luego un suspiro exasperado. «Te puedo depositar algo, pero no te acostumbres. No puedo mantenerte, mamá. Ya estás grande. Deberías haber ahorrado para tu vejez». Las palabras golpearon a Sofía como bofetadas. ¿Ahorrar? ¿Cuándo habría podido ahorrar si todo lo que ganaba iba directamente a la educación de sus hijos, a la comida, a los uniformes, a los libros, a las medicinas cuando se enfermaban? El depósito llegó al día siguiente. Apenas alcanzaba para un mes de renta y 2 semanas de medicamentos. Sofía lo estiró lo más que pudo, comiendo una vez al día, caminando en lugar de tomar transporte público, apagando las luces para ahorrar en electricidad. Cuando el dinero se acabó, volvió a llamar. Esta vez fue Paulina quien contestó. «Alejandro no está disponible», dijo con voz cortante. «Por favor, necesito hablar con él. Es urgente». «Mire, señora». El desprecio en su voz era palpable. «Mi esposo ya le ayudó la vez pasada. No podemos estar manteniéndola. Nosotros tenemos nuestros propios gastos, nuestras responsabilidades. Solo quiero hablar con mi hijo». La voz de Sofía se quebró. Su hijo está ocupado, construyendo un futuro para su familia. Su verdadera familia, ¿entiende? No puede estar preocupándose por usted todo el tiempo. La llamada terminó abruptamente. Sofía se quedó mirando el teléfono, las lágrimas corriendo silenciosas por sus mejillas arrugadas. Intentó llamar a Carlos, pero el número daba como desconectado. Mariana contestó, preocupada, pero estaba pasando por sus propias dificultades económicas tras el despido de su esposo. «Te mandaré lo que pueda, mamá, pero apenas nos alcanza para la renta». Los días siguientes fueron un descenso al infierno. Sin medicamentos, la presión de Sofía se disparó, causándole mareos constantes y un dolor de cabeza que no cedía. Una mañana, la casera tocó a su puerta para recordarle que llevaba 2 meses de renta atrasados. «Lo siento, doña Sofía, pero necesito el departamento. Tengo otros inquilinos interesados que sí pueden pagar. Solo deme unos días más, por favor. Mi hijo me va a ayudar», mintió, sabiendo en su corazón que no sería así. La casera accedió a darle una semana más. Sofía pasó esos días llamando desesperadamente a sus hijos. Alejandro nunca contestó. El teléfono de Carlos seguía sin servicio. Mariana envió 1000 pesos, todo lo que pudo reunir, con una nota de disculpa. Cuando la casera regresó, Sofía le entregó los 1000 pesos como un gesto de buena voluntad. «Le pagaré el resto, se lo prometo. Lo siento, pero necesito que desocupe hoy mismo. Ya esperé demasiado». Con manos temblorosas, Sofía empacó lo poco que tenía en 2 bolsas de plástico. Ropa, medicinas, la foto de Eduardo, un pequeño álbum con fotos de sus hijos cuando eran pequeños. Mientras guardaba cada objeto, los recuerdos la golpeaban como olas. Alejandro aprendiendo a caminar, aferrándose a sus dedos. Mariana llorando la primera vez que se raspó la rodilla. Carlos durmiendo en sus brazos durante una noche de fiebre. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿En qué momento sus sacrificios se volvieron invisibles, olvidados? ¿Cuándo el amor que había dado tan incondicionalmente se transformó en algo tan frágil, tan desechable? Con las bolsas en mano, Sofía salió del que había sido su hogar durante los últimos 15 años. No tenía un plan, ni siquiera un lugar donde pasar la noche. Caminó sin rumbo, deteniéndose ocasionalmente para descansar cuando el mareo amenazaba con derribarla. Llegó la noche y con ella la lluvia. Así fue como terminó bajo aquella parada de autobús, temblando de frío, con el estómago vacío y el corazón roto. Las horas pasaron lentas, crueles. Los autobuses llegaban y partían, llevándose a personas con destinos, con hogares a los que volver. Ella era la única constante en ese flujo, un fantasma atrapado en el limbo de la noche urbana. Cerca de la medianoche, cuando la lluvia finalmente amainó, Sofía se obligó a moverse. No podía quedarse allí toda la noche. Caminó por calles desconocidas, buscando algún rincón, protegido donde descansar. Fue entonces cuando lo vio. Un viejo automóvil Tsuru, abandonado en un callejón, con las ventanas rotas y la pintura desvaída. Se acercó cautelosamente. El auto parecía llevar meses allí,
a juzgar por la capa de polvo y las telarañas. La puerta del conductor estaba entreabierta, como una invitación silenciosa. Sofía miró alrededor, asegurándose de que nadie la observaba, y luego deslizó su cuerpo cansado en el asiento. El interior olía a humedad y abandono, pero al menos estaba seco y ofrecía cierta protección. Sofía acomodó una de sus bolsas como almohada y se dispuso a pasar la noche allí, agradeciendo este pequeño refugio en medio de su desgracia. Fue mientras acomodaba sus pertenencias que su mano tocó algo bajo el asiento del copiloto. Curiosa, extrajo lo que parecía ser una caja de zapatos envuelta en plástico para protegerla de la humedad. Por un momento dudó en abrirla. No era suyo, después de todo, pero la curiosidad pudo más. Dentro de la caja había un sobre manila amarillento. Al abrirlo, Sofía ahogó un grito. Fajos de billetes, cuidadosamente apilados, llenaban el sobre. Nunca en su vida había visto tanto dinero junto. Con manos temblorosas, comenzó a contarlo. 50.000, 100.000, 200.000 pesos, más dinero del que había ganado en años de trabajo. Junto al dinero había documentos, una escritura de propiedad, certificados de acciones, una libreta bancaria, todos a nombre de un tal Ernesto Vega Robles. Y algo más, una carta manuscrita, fechada 3 años atrás. Si estás leyendo esto, probablemente yo ya no esté en este mundo. Comenzaba la carta. Sofía leyó con dificultad bajo la tenue luz que entraba desde la calle. La carta relataba la historia de Ernesto, un hombre que había trabajado toda su vida como contador en una empresa constructora. Soltero, sin hijos, había ahorrado meticulosamente durante décadas. Cuando le diagnosticaron cáncer terminal, decidió convertir todo su patrimonio en efectivo, desconfiando de los bancos y, especialmente, de sus sobrinos, quienes solo aparecían cuando necesitaban dinero. «No quiero que mi dinero acabe en manos de quienes nunca se preocuparon por mí», escribía Ernesto. «Prefiero que el destino decida quién lo merece. Tal vez sea un ladrón quien encuentre esto, o tal vez alguien realmente necesitado. Sea quien sea, espero que use este dinero más sabiamente de lo que mis parientes lo habrían hecho». La carta terminaba con instrucciones sobre cómo acceder a una cuenta bancaria donde había más fondos depositados, y la ubicación de una pequeña casa en las afueras de la ciudad, cuya escritura estaba incluida en el sobre. Sofía dejó caer la carta, abrumada. ¿Era esto real? ¿O estaba alucinando debido a la falta de medicamentos? Tocó nuevamente los billetes, sintiendo su textura bajo los dedos. Eran reales. Todo era real. Pasó la noche en vela, vigilando su inesperado tesoro, temiendo que alguien pudiera arrebatárselo. Cuando amaneció, guardó cuidadosamente todo en su bolsa y salió del automóvil. Necesitaba pensar, planear su próximo movimiento. Lo primero que hizo fue buscar una farmacia para comprar sus medicamentos. Luego encontró un pequeño hotel donde pudo bañarse y descansar en una cama real por primera vez en días. Mientras el agua caliente aliviaba sus músculos doloridos, las lágrimas finalmente llegaron. Lágrimas de alivio, de incredulidad, de gratitud hacia un desconocido que, sin saberlo, le había salvado la vida. En los días siguientes, Sofía siguió las instrucciones de la carta. Visitó el banco mencionado y, efectivamente, había una cuenta a nombre de Ernesto Vega con más de 1 millón de pesos. Con la documentación encontrada, pudo iniciar los trámites para transferir esos fondos. El proceso sería largo y complicado, pero el abogado que consultó le aseguró que era posible, dado que tenía la carta manuscrita y todos los documentos originales. También visitó la casa mencionada en la escritura. Era una construcción modesta pero sólida en Xochimilco, con un pequeño jardín y 2 recámaras. Estaba descuidada tras años de abandono, pero las paredes eran firmes y el techo no tenía goteras. Para alguien que había dormido en la calle, parecía un palacio. Durante semanas, Sofía mantuvo su descubrimiento en secreto. Alquiló un cuarto en una casa de huéspedes mientras se resolvían los trámites legales. Compró ropa nueva, comió regularmente y siguió al pie de la letra su tratamiento médico. Poco a poco, su salud mejoró, y con ella, su espíritu. Fue entonces cuando decidió contactar nuevamente a sus hijos, no para pedirles ayuda, sino para darles una última oportunidad. Llamó primero a Mariana, quien contestó sorprendida y aliviada. «Mamá, gracias a Dios, he estado tan preocupada. Te he llamado 1000 veces». «Estoy bien, hija», respondió Sofía, conmovida por la genuina preocupación en la voz de su hija. «Estoy en un lugar seguro ahora». «¿Dónde?» «Iré a verte. No es necesario que vengas hasta acá, pero me gustaría verte. Podrías venir a la ciudad el próximo fin de semana. Hay algo importante que quiero hablar contigo».
Mariana prometió hacer el viaje, aunque significara pedir prestado para los pasajes. La llamada a Carlos fue más difícil. Su número seguía sin servicio, así que Sofía tuvo que ir personalmente al taller donde trabajaba. Lo encontró cambiando un neumático, con la misma expresión cansada que recordaba en Eduardo. «¿Mamá?» La sorpresa en su rostro era genuina. «¿Qué haces aquí?» «Vine a verte, hijo. Hace meses que no sé de ti». Carlos se limpió las manos en un trapo sucio, visiblemente incómodo. «He estado muy ocupado, con el trabajo y... Bueno, Lorena está embarazada». «Felicidades», dijo Sofía, sintiendo una mezcla de alegría y tristeza. Un nieto que quizás nunca conocería realmente. «¿Estás bien?» «Te perdí. ¿Ves? Diferente», observó Carlos, notando su ropa nueva y su aspecto más saludable. «Estoy bien. Mejor que nunca, de hecho. Me gustaría que vinieras a verme este domingo. Tengo algo importante que hablar contigo». Carlos dudó, mencionando compromisos con Lorena, pero finalmente accedió cuando Sofía insistió en la importancia del asunto. La llamada más difícil fue a Alejandro. Esta vez fue él quien contestó. «¿Mamá?» Su tono era frío, distante. «¿Qué sucede ahora?» «Nada malo, hijo. Solo quería invitarte a una comida este domingo. Tengo noticias importantes que compartir con ustedes. Estamos muy ocupados, mamá. Mateo tiene un torneo de tenis y luego una fiesta de cumpleaños. Es realmente importante, Alejandro. No te pediría que vinieras si no lo fuera». Hubo un largo silencio, seguido de un suspiro exasperado. «Está bien. ¿Dónde?» Sofía dio la dirección de un restaurante en el centro, un lugar sencillo pero digno donde había reservado una mesa privada. Alejandro accedió de mala gana, dejando claro que solo podría quedarse una hora. El domingo llegó con un sol radiante, como si el cielo mismo quisiera celebrar este momento. Sofía se vistió con cuidado, eligiendo un vestido nuevo color turquesa que había comprado especialmente para la ocasión. Se maquilló ligeramente y se peinó con esmero, queriendo verse digna, respetable. Llegó al restaurante media hora antes para asegurarse de que todo estuviera en orden. Había elegido un menú completo para todos: sopa de tortilla, chiles en nogada y pastel de 3 leches para el postre. Quería que fuera una comida memorable, por razones que sus hijos aún desconocían. Mariana fue la primera en llegar, acompañada por su esposo Roberto. Abrazó a su madre con fuerza, notando inmediatamente los cambios. «Mamá, te ves hermosa. ¿Qué ha pasado?» Estaba tan preocupada. «Todo a su tiempo, hija. Esperemos a tus hermanos». Carlos llegó poco después, solo. Explicó que Lorena no se sentía bien debido al embarazo. Abrazó a su madre brevemente, sin saber muy bien cómo actuar dada la forma en que la había abandonado meses atrás. Alejandro fue el último, llegando 20 minutos tarde y claramente molesto por tener que estar allí. Venía acompañado por Paulina, quien ni siquiera intentó ocultar su disgusto cuando vio el restaurante. «Pensé que iríamos a un lugar más adecuado», murmuró a Alejandro, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Una vez sentados, con la comida servida, Sofía observó a su familia reunida. Mariana y Roberto, humildes pero dignos, claramente felices de verla. Carlos incómodo, evitando su mirada, jugando nerviosamente con los cubiertos. Alejandro y Paulina, impacientes, consultando sus relojes cada pocos minutos, apenas tocando la comida. «Gracias por venir», comenzó Sofía. «Sé que algunos de ustedes tienen vidas muy ocupadas y valoro que hayan hecho este espacio para mí». «¿De qué se trata?» «¿Todo esto, mamá?», interrumpió Alejandro. «Dijiste que era importante». «Lo es». Sofía tomó aire, preparándose para lo que venía. «Hace unos meses, cuando me quedé sin hogar». «¿Sin hogar?», Mariana la interrumpió, horrorizada. «¿Qué quieres decir?» «Después de que perdí mi trabajo, no pude pagar la renta. La casera me pidió que desocupara el departamento». «¿Por qué no nos dijiste?», preguntó Mariana, con lágrimas en los ojos. «Les dije, a todos ustedes». La voz de Sofía era firme, sin reproche, simplemente estableciendo un hecho. «Llamé a cada uno pidiendo ayuda». Carlos bajó la mirada, avergonzado. Alejandro se removió incómodo en su silla mientras Paulina miraba hacia otro lado. «Como decía, me quedé sin hogar. Pasé algunas noches en la calle, hasta que encontré refugio en un automóvil abandonado». «Dios mío, mamá». Mariana sollozaba ahora abiertamente. «En ese auto encontré algo», continuó Sofía, ignorando las lágrimas de su hija. «Una caja con dinero y documentos pertenecientes a un hombre llamado Ernesto Vega, quien aparentemente había fallecido sin herederos directos». El silencio en la mesa era absoluto ahora. Incluso Alejandro y Paulina habían dejado de mirar sus relojes.
Con ese dinero pude comprar mis medicinas y encontrar un lugar donde quedarme. También consulté a un abogado, quien me ayudó a reclamar legalmente los bienes de Ernesto, ya que él dejó una carta expresando su deseo de que quien encontrara ese dinero pudiera quedárselo. ¿Cuánto dinero? La pregunta de Alejandro rompió el silencio, cruda y directa. Sofía lo miró a los ojos, reconociendo la avaricia que siempre había estado allí, oculta bajo capas de ambición y respetabilidad. Lo suficiente para cambiar mi vida, respondió simplemente. Además del dinero, Ernesto tenía una casa en Xochimilco y una cuenta bancaria considerable. Eso es increíble, mamá, dijo Carlos, su mente claramente calculando cifras. Es como un milagro, añadió Mariana, apretando la mano de su madre. Lo es, asintió Sofía. Un milagro que me ha permitido reflexionar sobre muchas cosas, sobre la vida, sobre la familia, sobre lo que realmente importa. Hizo una pausa, tomando un sorbo de agua. Podía ver cómo la actitud de sus hijos había cambiado. Alejandro ya no parecía impaciente por irse. Paulina la miraba con un nuevo interés. Carlos se inclinaba hacia adelante, pendiente de cada palabra. He decidido hacer algunos cambios en mi vida, continuó Sofía. Primero, me mudaré a la casa de Xochimilco. Es pequeña pero acogedora, perfecta para mí. Podríamos ayudarte con la mudanza, ofreció Carlos rápidamente. Y visitarte cada semana, añadió Alejandro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Eso sería maravilloso, respondió Sofía, su voz calmada. También he decidido hacer algo con el resto del dinero. La tensión en la mesa era palpable. Sofía podía leer las expectativas en los rostros de sus hijos, especialmente en Alejandro y Carlos. He creado un fideicomiso, anunció. Una parte será para asegurar mi vejez, mis gastos médicos, mi manutención, quizás algún viaje que siempre quise hacer. Todos asintieron. Era razonable. Otra parte será para mis nietos, para su educación, para que tengan oportunidades. Más asentimientos, aunque Paulina frunció ligeramente el ceño, quizás calculando cómo esto afectaría su control sobre el futuro de Mateo. Y finalmente, he decidido donar una parte importante a una fundación que ayuda a madres solteras y personas mayores sin hogar. Esto último cayó como un balde de agua fría. Alejandro fue el primero en reaccionar. ¿Donar? ¿Por qué harías eso? Es tu dinero. Deberías usarlo para ti, para la familia. Es precisamente lo que estoy haciendo, respondió Sofía con calma. Estoy honrando lo que la familia debería significar. Apoyo, generosidad, pensar en los demás. Pero mamá, intervino Carlos, podrías ayudarnos directamente. Lorena y yo estamos esperando un bebé. Necesitaremos una casa más grande. Y Mateo está creciendo, añadió Paulina, abandonando toda pretensión. Su colegio es carísimo, y pronto querrá un auto, ir a la universidad. Sofía los observó en silencio, permitiendo que sus verdaderas naturalezas se revelaran completamente. Solo Mariana y Roberto permanecían callados, incómodos ante la avaricia descarada de los demás. Entiendo sus preocupaciones, dijo finalmente Sofía, pero mi decisión está tomada. El fideicomiso ya está establecido y es irrevocable. No puedes hacer eso, exclamó Alejandro, golpeando la mesa con el puño. Somos tus hijos. Tenemos derecho a ese dinero. ¿Derecho? La voz de Sofía se volvió acerada. ¿Qué derecho, Alejandro? ¿El derecho que te daba a ignorar mis llamadas cuando necesitaba ayuda? ¿El derecho que le daba a Carlos cambiar su número para no tener que escucharme? ¿O quizás el derecho que te daba a ti, Paulina, tratarme como basura en tu casa? El silencio que siguió fue denso, cargado de vergüenza y rabia contenida. Los quiero, continuó Sofía, suavizando su tono. Son mis hijos, y siempre los querré, pero el dinero no cambia quiénes somos ni lo que hemos hecho, solo lo magnifica. Esto es ridículo. Paulina se puso de pie, tomando su bolso. Vámonos, Alejandro. Tu madre obviamente ha perdido la cabeza. Alejandro dudó, dividido entre su orgullo y la posibilidad de perder cualquier oportunidad de beneficiarse del inesperado giro de fortuna de su madre. Piénsalo bien, mamá, dijo finalmente, levantándose también. Estás cometiendo un error. Mi único error fue creer que el amor de una madre sería suficiente para criar hijos agradecidos, respondió Sofía, sin inmutarse. Pero nunca es tarde para aprender. Alejandro y Paulina se marcharon sin despedirse, dejando un silencio incómodo en la mesa. Carlos se removió en su asiento, visiblemente conflictuado. Yo debería irme también. Lorena estará preocupada, murmuró, sin mirar a su madre a los ojos. Entiendo, hijo. Dale mis saludos. Cuando Carlos se fue, solo quedaron Mariana, Roberto y Sofía.
Mariana tomó las manos de su madre entre las suyas, con lágrimas en los ojos. Lo siento tanto, mamá. Siento no haber estado ahí cuando me necesitabas. Tú fuiste la única que envió lo que pudo, hija. No tienes nada que lamentar. Aún así, debí hacer más. Debí insistir. Debí venir a buscarte. Sofía sonrió, acariciando la mejilla de su hija. Lo importante es que estás aquí ahora. Después de la comida, mientras caminaban hacia la parada del autobús, Sofía le entregó a Mariana un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó Mariana. «La dirección de mi nueva casa. Quiero que vengas con los niños cuando puedas. Hay espacio para todos ustedes». Mariana abrazó a su madre con fuerza, sin palabras para expresar su gratitud y alivio. En las semanas siguientes, Sofía se instaló en la casa de Xochimilco. Era un lugar tranquilo, con flores en el jardín y pájaros que cantaban por las mañanas. Contrató a una mujer del barrio para que la ayudara con la limpieza y las compras, y poco a poco fue haciendo del lugar su hogar. Alejandro no volvió a contactarla directamente, aunque ocasionalmente enviaba a Mateo con algún regalo, claramente intentando mantener una puerta abierta a futuras reconciliaciones. Sofía recibía a su nieto con amor, nunca hablando mal de sus padres, pero tampoco cediendo ante la estrategia transparente de su hijo. Carlos apareció un domingo, solo, con una expresión de arrepentimiento ensayada. Habló de lo mucho que la había extrañado, de cómo Lorena estaba emocionada por presentarle a su futuro nieto, de planes para visitas regulares y comidas familiares. Sofía lo escuchó pacientemente, ofreciéndole café y pan dulce, tratándolo con el mismo amor de siempre. Pero cuando Carlos insinuó sutilmente que estaban teniendo dificultades económicas con la llegada del bebé, Sofía fue clara. «El fideicomiso para mi nieto estará disponible cuando cumpla 18 años, para su educación. Mientras tanto, ustedes son jóvenes y capaces, igual que yo lo fui cuando los crié a ustedes sin ayuda». Carlos no volvió durante varias semanas después de eso. Mariana, en cambio, se convirtió en una visitante regular. Traía a sus hijos para que pasaran tiempo con su abuela, ayudaba en el jardín, y a veces simplemente se sentaba a escuchar las historias de Sofía sobre el pueblo, sobre Eduardo, sobre los tiempos difíciles que ahora parecían tan lejanos. Fue durante una de esas visitas, mientras los niños jugaban en el jardín, que Sofía le entregó a Mariana otro sobre. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó, confundida. «Un regalo, para ti y para Roberto». Dentro del sobre había un cheque por una cantidad considerable y una nota. «Para que compren su casa, propia. Con amor, mamá». «No puedo aceptar esto», dijo Mariana, intentando devolver el cheque. «Ya has hecho suficiente». «Puedes y lo harás», insistió Sofía. «No es por lástima ni por obligación. Es porque te lo has ganado con tu amor, con tu respeto, con tu humanidad. Pero mis hermanos, tus hermanos tendrán que encontrar su propio camino, como todos nosotros. Quizás algún día entiendan que la verdadera riqueza no está en el dinero». Mariana abrazó a su madre, sin palabras para expresar su gratitud. El tiempo pasó, las estaciones cambiaron. La casa de Xochimilco se llenó de vida y color. Sofía plantó un huerto, adoptó un perro callejero al que llamó Ernesto en honor a su benefactor desconocido, y comenzó a dar clases de tejido a mujeres del barrio. Carlos eventualmente volvió, esta vez con Lorena y el bebé recién nacido. La visita fue tensa al principio, pero el milagro de una nueva vida suavizó las asperezas. Sofía sostuvo a su nieto con el mismo amor con que había sostenido a sus propios hijos, viendo en sus ojos inocentes la posibilidad de un nuevo comienzo. Alejandro tardó más en regresar. Fue una tarde de diciembre, casi un año después de aquel almuerzo revelador. Llegó solo, sin Paulina, con una expresión que Sofía no le había visto desde que era niño, vulnerable, insegura. «Mamá», dijo simplemente cuando ella abrió la puerta. Sofía lo invitó a pasar, ofreciéndole chocolate caliente como cuando era pequeño y volvía de la escuela en los días fríos. Se sentaron en silencio por un momento, el vapor de las tazas elevándose entre ellos como los años de distancia y resentimiento. «Me divorcié de Paulina», dijo finalmente Alejandro. «O más bien, ella me dejó. Por alguien con más dinero, supongo». Sofía no respondió, dándole espacio para continuar. «He estado pensando mucho. Sobre ti, sobre papá, sobre el tipo de persona en que me convertí». Tomó un sorbo de chocolate, buscando valor en el sabor familiar. «Tenías razón. Sobre todo. Soy un mal hijo. Te abandoné cuando me necesitabas, después de todo lo que hiciste por mí. Alejandro». «No, por favor, déjame terminar. Necesito decir esto». Respiró profundamente.
Estaba tan obsesionado con dejar atrás mi origen, con ser alguien importante, que olvidé lo que realmente importa. Olvidé quién me enseñó a caminar, a leer, a soñar. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, lágrimas que había contenido durante décadas. No espero que me perdones. Ni siquiera estoy seguro de merecerlo. Solo quería que supieras que entiendo ahora. Entiendo lo que sacrificaste por nosotros y lo mal que te pagamos. Sofía se levantó y se sentó junto a su hijo, tomando sus manos entre las suyas, esas manos que una vez fueron tan pequeñas que cabían enteras en su palma. El perdón no es algo que se merece, hijo. Es algo que se da, y yo te lo doy, libremente, sin condiciones. ¿Por qué?, preguntó Alejandro, genuinamente confundido. ¿Por qué después de todo lo que hice? Porque soy tu madre, y porque la vida es demasiado corta y preciosa para desperdiciarla en rencores. Esa noche, Alejandro se quedó a cenar. Hablaron durante horas, recuperando fragmentos de una relación que ambos habían creído perdida para siempre. No fue una reconciliación instantánea ni perfecta. Había demasiadas heridas, demasiada historia. Pero fue un comienzo. En los meses siguientes, Alejandro se convirtió en un visitante regular, a veces trayendo a Mateo, otras veces viniendo solo. Poco a poco, fue redescubriendo a la mujer que era su madre, más allá del estereotipo de la mamá mexicana sacrificada que había rechazado en su búsqueda de estatus social. Un domingo, toda la familia se reunió en la casa de Xochimilco para celebrar el cumpleaños de Sofía. Mariana y Roberto vinieron con sus hijos, Carlos y Lorena con el bebé, e incluso Alejandro estaba allí, ayudando a preparar la carne para los tacos. Mientras observaba a su familia reunida, Sofía pensó en Eduardo, en lo orgulloso que estaría de ver a sus hijos juntos, a sus nietos jugando en el jardín que ella había plantado con tanto amor. Pensó también en Ernesto Vega, el desconocido cuya generosidad póstuma había cambiado su vida de formas que iban mucho más allá del dinero. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó Mariana, sentándose a su lado en el porche. En los giros del destino, respondió Sofía, sonriendo. En cómo a veces perdemos todo para encontrar lo que realmente importa. ¿Te arrepientes de algo? La pregunta era suave, cuidadosa. Sofía miró a su alrededor. La casa sencilla pero acogedora, el jardín florecido, su familia imperfecta pero presente. Pensó en las noches bajo la lluvia, en el miedo, en la desesperación. Pensó en el viejo Tsuru abandonado que había sido su refugio y el origen de su salvación. No, dijo finalmente. Cada paso, cada lágrima, cada momento de desesperación me trajo aquí. Y aquí es exactamente donde quiero estar. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Xochimilco, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Sofía cerró los ojos, agradeciendo silenciosamente a todas las fuerzas que la habían guiado a través de su largo y difícil camino. A Eduardo, que le había enseñado a amar incondicionalmente. A sus hijos, que a pesar de todo, le habían dado un propósito. A Ernesto Vega, cuya última voluntad había sido un acto de fe en la humanidad. Y finalmente, a sí misma. A la mujer que nunca se rindió, que enfrentó cada amanecer con dignidad y cada atardecer con gratitud. La mujer que había perdido todo, solo para descubrir que lo más valioso nunca podría serle arrebatado. Su capacidad de amar, de perdonar, de comenzar de nuevo. En el jardín, los niños reían persiguiendo luciérnagas, sus voces mezclándose con la música suave que salía de la casa. Carlos y Roberto discutían amigablemente sobre fútbol mientras volteaban la carne en el asador. Alejandro salió al porche con 3 tazas de chocolate caliente, ofreciéndolas a su madre y hermana con una sonrisa tímida pero sincera. Por los nuevos comienzos, dijo, levantando su taza. Por la familia, añadió Mariana. Por el amor, completó Sofía, que siempre encuentra su camino de vuelta a casa. Y mientras brindaban bajo el cielo estrellado, Sofía supo que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier tesoro material. La paz que viene de saber que, a pesar de todos los errores y desvíos, el camino de la vida eventualmente conduce al lugar donde pertenecemos. ¿Has vivido alguna vez una experiencia que te hizo valorar lo que realmente importa en la vida? Comparte tu historia en los comentarios. Los años siguientes trajeron cambios para todos. Mariana y Roberto compraron una casa en la Ciudad de México, más cerca de Sofía, permitiendo visitas más frecuentes. Sus hijos crecían fuertes y sanos, estudiosos y respetuosos, reflejando los valores que su abuela les inculcaba durante las tardes de cuentos y galletas recién horneadas. Carlos maduró lentamente, asumiendo por fin sus responsabilidades como padre y esposo. El nacimiento de su hijo pareció despertar en él una comprensión más profunda de lo que significaba el sacrificio paternal.
Comenzó a visitar a Sofía regularmente, a veces solo para ayudarla con reparaciones en la casa o para trabajar juntos en el jardín, redescubriendo la conexión que habían perdido. Alejandro experimentó la transformación más profunda. Después de su divorcio, reexaminó completamente sus prioridades. Dejó su trabajo de alto estrés en una corporación para abrir un pequeño despacho contable, donde podía manejar sus propios horarios y pasar más tiempo con Mateo. Los domingos se volvieron sagrados. Día de visita a la abuela en Xochimilco, sin excepciones. Sofía floreció en su nueva vida. Con su salud estabilizada gracias al acceso regular a medicamentos y atención médica, recuperó energías que creía perdidas para siempre. Comenzó a explorar intereses que nunca antes había tenido tiempo de desarrollar. Se inscribió en clases de pintura en un centro cultural cercano, aprendió a usar una computadora en cursos para adultos mayores e incluso empezó a escribir sus memorias en un cuaderno de hojas amarillentas. La casa de Xochimilco se convirtió en un centro de reunión no solo para su familia, sino también para vecinos y amigos. Sofía organizaba pequeñas celebraciones para las festividades tradicionales. Día de Muertos, con un altar dedicado a Eduardo y a Ernesto Vega. Posadas navideñas donde los niños del barrio venían a romper piñatas y tomar ponche caliente. Comidas de Año Nuevo donde todos eran bienvenidos, especialmente aquellos que no tenían familia propia. Una tarde, mientras regaba las plantas en su jardín, Sofía recibió una visita inesperada. Un hombre de mediana edad, con traje formal y expresión nerviosa, se presentó en su puerta. «¿Doña Sofía Ramírez?», preguntó, consultando una nota en su mano. «Sí, soy yo», respondió ella, intrigada. «Mi nombre es Gabriel Vega. Ernesto Vega era mi tío». El corazón de Sofía dio un vuelco. Después de casi 3 años, el pasado volvía a tocar a su puerta. «Por favor, pase», dijo, secándose las manos en el delantal. En la sala, Gabriel explicó su presencia. Había estado buscando a su tío durante años, desde que perdieron contacto tras una disputa familiar. Recién ahora, tras investigar registros públicos, había descubierto la transferencia legal de propiedades y se había enterado de la historia completa. «No vengo a reclamar nada», aclaró rápidamente, viendo la preocupación en el rostro de Sofía. «Mi tío hizo su elección y la respeto. Solo quería conocer a la persona que encontró lo que él dejó, entender qué pasó con él en sus últimos años». Sofía le ofreció café y le contó todo. Cómo había encontrado el automóvil aquella noche desesperada, el descubrimiento del dinero y los documentos, la carta que había cambiado su vida. Le mostró fotografías de la casa antes y después de sus renovaciones. Le habló del perro que había nombrado Ernesto y de cómo parte del dinero había ido a una fundación para personas sin hogar. Gabriel escuchaba atentamente, con lágrimas contenidas en los ojos. Cuando Sofía terminó su relato, sacó de su maletín un álbum de fotografías. «Pensé que quizás le gustaría conocer a mi tío», dijo, abriéndolo. Las páginas revelaban la vida de Ernesto Vega, un hombre delgado de sonrisa tímida y ojos amables. Había fotos de su juventud, de su graduación universitaria, de viajes a lugares remotos. En muchas aparecía solo, confirmando lo que había escrito en su carta sobre su vida solitaria. «Era un hombre bueno», comentó Gabriel. «Reservado, a veces difícil de tratar, pero con un gran corazón. La familia nunca lo entendió realmente». «Me hubiera gustado conocerlo», dijo Sofía sinceramente. «Creo que le habría agradado a usted», sonrió Gabriel. Le gustaba la gente auténtica, que no se rendía ante las dificultades. Antes de marcharse, Gabriel le entregó a Sofía un pequeño paquete. «Encontré esto entre las pertenencias de mi tío que quedaron en la casa de mis padres. Creo que debería tenerlo usted». Cuando Gabriel se fue, Sofía abrió el paquete con manos temblorosas. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo, de plata pulida, con una inscripción en la tapa interior: «El tiempo es el único tesoro que vale la pena compartir». Esa noche, Sofía añadió el reloj al pequeño altar que mantenía en una esquina de la sala, junto a la foto de Eduardo y una vela siempre encendida. Ahora tenía una imagen de Ernesto también, una que Gabriel le había regalado del álbum. Ernesto de pie frente a un amanecer en la playa, con los brazos extendidos como abrazando al mundo. «Gracias», susurró al hombre que nunca conoció, pero que había transformado su existencia. «Prometo honrar tu regalo viviendo plenamente cada día». Los meses siguientes trajeron más cambios. Alejandro conoció a Laura, una profesora de primaria que había venido a la casa de Sofía como parte de una excursión escolar con sus alumnos para aprender sobre huertos urbanos. A diferencia de Paulina, Laura era cálida y sencilla,
más interesada en las historias de Sofía sobre plantas medicinales que en aparentar estatus social. Su relación floreció lentamente, con Mateo como entusiasta partidario. «Me gusta más que mamá», le confesó un día a Sofía mientras ayudaban a preparar tamales para una celebración. «No grita y sabe hacer pasteles». Carlos y Lorena tuvieron una segunda hija, a quien nombraron Sofía en honor a su abuela. «Para que crezca tan fuerte y sabia como tú», explicó Carlos, en uno de esos raros momentos de vulnerabilidad que ahora se permitía ocasionalmente. La vida adquirió un ritmo agradable, marcado por las estaciones, las celebraciones familiares, los pequeños triunfos y desafíos cotidianos. Sofía, que nunca había tenido tiempo de disfrutar los días cuando luchaba por sobrevivir, ahora saboreaba cada amanecer, cada comida compartida, cada risa de sus nietos. Una tarde, mientras tejía en el porche, recibió una llamada de Mariana. «Mamá, ¿recuerdas a la señora Dolores, tu vecina de Iztapalapa? La encontré hoy en el mercado». «¿Dolores? Claro que la recuerdo. Me prestaba azúcar cuando no me alcanzaba para comprar. Está pasando por momentos difíciles. Su hijo la echó de casa y está viviendo con una sobrina que apenas tiene espacio». El corazón de Sofía se encogió, reconociendo demasiado bien esa historia. «Tráela», dijo sin dudar. «Tengo una recámara extra y demasiado espacio para una persona sola». Dolores llegó al día siguiente, una mujer menuda de 75 años, con el mismo orgullo intacto que Sofía recordaba, aunque ahora encorvada por la artritis y las desilusiones. Al principio se resistió a la oferta. «No quiero ser una carga para nadie más», insistía. «Ya bastante molestia le doy a mi sobrina». «No es molestia compartir lo que tenemos», respondió Sofía. «Además, me vendría bien la compañía». Poco a poco, Dolores se adaptó a la vida en Xochimilco. Resultó ser una excelente cocinera, especializada en recetas tradicionales oaxaqueñas que Sofía había olvidado. Juntas pasaban las mañanas en el jardín, las tardes cocinando o tejiendo, y las noches compartiendo historias de sus vidas paralelas. Pronto, la casa de Sofía se convirtió en un refugio informal para otras mujeres mayores en situaciones similares. María, que había trabajado como costurera toda su vida hasta que sus ojos ya no le permitieron enhebrar una aguja. Consuelo, viuda 3 veces y abandonada por hijos que emigraron a Estados Unidos y nunca regresaron. Teresa, cuya pensión mínima no alcanzaba para medicinas y renta. Sofía adaptó la casa para acomodarlas, convirtiendo la sala en un dormitorio comunal con camas individuales separadas por biombos coloridos que Carlos y Alejandro ayudaron a construir. El jardín se expandió para incluir más vegetales y hierbas medicinales, reduciendo la necesidad de comprar alimentos. Las hermanas de Xochimilco, así comenzaron a llamarlas en el barrio. Mujeres que la sociedad había descartado, reunidas para crear su propia familia elegida. Se cuidaban mutuamente, compartían medicinas y recursos, celebraban cumpleaños y conmemoraban pérdidas. Un día, mientras Sofía revisaba el correo, encontró una carta oficial del gobierno de la Ciudad de México. La abrió con cierta aprensión, temiendo algún problema legal con la propiedad o los impuestos. En su lugar, encontró una invitación. El programa de asistencia social para adultos mayores quería conocer su modelo de vivienda compartida para posiblemente replicarlo en otros barrios. ¿Nosotras, un modelo?, se rió Dolores cuando Sofía compartió la noticia durante la cena. «Si solo estamos sobreviviendo como podemos». «A veces sobrevivir con dignidad es revolucionario», respondió Consuelo, la más política del grupo. La visita de los funcionarios fue un acontecimiento en la casa. Las mujeres limpiaron y decoraron como para una fiesta importante, prepararon los mejores platillos de su repertorio colectivo y se vistieron con sus ropas más coloridas. Los visitantes, 2 trabajadoras sociales y un funcionario de traje que parecía incómodo en el entorno humilde, quedaron impresionados con lo que encontraron. No era solo una casa compartida, era una comunidad funcional donde cada mujer contribuía según sus capacidades y recibía según sus necesidades. «Lo que han creado aquí es extraordinario», comentó una de las trabajadoras sociales mientras recorrían el huerto. «La mayoría de nuestros programas para adultos mayores se enfocan en asilos institucionales, pero esto preserva la dignidad y la autonomía». El resultado de aquella visita llegó semanas después. Una propuesta para expandir la casa con fondos gubernamentales, añadiendo habitaciones adicionales y mejorando las instalaciones para hacerlas más accesibles para personas con movilidad reducida. A cambio, las hermanas de Xochimilco se convertirían en un programa piloto, recibiendo a más mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. La decisión no fue fácil.
Por un lado, significaba ayudar a más personas como ellas. Por otro, implicaba cierta pérdida de independencia y la intrusión de la burocracia en su pacífico refugio. «Deberíamos someterlo a votación», propuso Sofía una noche, después de que todas hubieran tenido tiempo de reflexionar. «Cada una tiene voz y voto igual aquí». El resultado fue unánime. Aceptarían la propuesta, pero con condiciones claras. Mantendrían el derecho de decidir quién vivía con ellas, preservarían su autonomía en la gestión diaria, y el gobierno debería respetar el carácter familiar del lugar. Los meses siguientes trajeron cambios físicos a la propiedad. Se construyeron 3 habitaciones adicionales, se instalaron rampas y pasamanos, se amplió la cocina y se modernizó el baño con características accesibles. Alejandro, utilizando sus conocimientos contables, ayudó a establecer una estructura legal que protegiera los intereses de las mujeres frente a posibles cambios políticos futuros. Nuevas residentes llegaron. Josefina, de 82 años, que había vivido en la calle desde que un incendio destruyó su vivienda. Pilar, de 70, con principios de demencia pero momentos de lucidez en los que contaba historias maravillosas de su juventud como bailarina. Guadalupe, apenas 60 años, pero envejecida prematuramente por una vida de trabajo en fábricas con químicos tóxicos. La casa bullía de actividad. Los nietos de Sofía venían ahora no solo a visitar a su abuela, sino a escuchar las historias de todas las abuelas, como habían comenzado a llamar cariñosamente al grupo. Mateo, ahora adolescente, traía a sus amigos para ayudar en el jardín como parte de un proyecto escolar sobre agricultura urbana. Los hijos de Mariana organizaban pequeños conciertos improvisados, tocando instrumentos que aprendían en la escuela. Una tarde, mientras Sofía supervisaba la siembra de nuevos almácigos de Chile, recibió una visita inesperada. Un hombre joven, nervioso, preguntó por ella en la puerta. «Soy Javier», se presentó, «el hijo de Dolores». Sofía lo miró fijamente, reconociendo en él los rasgos de su amiga, pero también la incomodidad culpable en su postura. «Tu madre está en el jardín trasero», dijo simplemente. «Sígueme». Mientras caminaban, Javier intentó explicarse. «He estado buscándola por meses. Cometí un error terrible yo». Sofía levantó una mano, deteniéndolo. «Esas palabras son para ella, no para mí». El reencuentro fue tenso al principio. Dolores se quedó paralizada al ver a su hijo, el mismo que le había gritado que era una carga, que no la quería en su casa. Javier, por su parte, parecía haber envejecido años en los meses de separación. «Mamá», dijo simplemente, con la voz quebrada. Dolores no respondió, sus manos arrugadas apretando nerviosamente el borde de su delantal. «Lo siento», continuó Javier. «Lo que hice no tiene perdón. Estaba pasando por un momento difícil. Perdí mi trabajo, Claudia me dejó y desquité mi frustración contigo. No hay excusa que valga». Las otras mujeres se habían retirado discretamente, dándoles espacio, pero manteniéndose cerca por si Dolores las necesitaba. Sofía permaneció a unos pasos, protectora. «Te he buscado por todas partes», prosiguió Javier ante el silencio de su madre. «Fui a casa de todos los familiares, a los hospitales, incluso a la morgue». Su voz se quebró en esta última palabra. «Pensé que te había perdido para siempre, que habías muerto sola por mi culpa». Finalmente, Dolores habló. «¿Por qué ahora, Javier? ¿Por qué después de tanto tiempo? Porque entendí lo que hice. Porque no puedo vivir con esta culpa. Porque eres mi madre y te necesito». Dolores miró a Sofía, como buscando consejo. Sofía asintió levemente, recordando su propia reconciliación con Alejandro. «No será fácil», dijo Dolores, volviendo la mirada a su hijo. «Las palabras hieren más que los golpes, y las tuyas me rompieron el corazón». «Lo sé», respondió Javier, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «No espero que me perdones inmediatamente. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que he cambiado, que entiendo lo que hice». Esa noche, durante la cena comunal, Javier se sentó junto a su madre, incómodo, pero determinado. Las otras mujeres lo observaban con desconfianza, protectoras de su amiga. Pero Sofía, recordando el largo camino hacia la reconciliación con sus propios hijos, moderó la tensión. «Todos merecemos una segunda oportunidad», dijo, sirviendo un plato de pozole a Javier. «Pero solo una. La tercera ya no existe». En las semanas siguientes, Javier se convirtió en visitante regular. Venía después del trabajo. Había conseguido un nuevo empleo como chofer de autobús y ayudaba con reparaciones, cargaba las compras pesadas o simplemente se sentaba a conversar con su madre. Poco a poco, la relación comenzó a sanar.
Otras reconciliaciones siguieron. La hija de Teresa regresó de Estados Unidos después de 15 años de ausencia, trayendo consigo nietos que Teresa no conocía. El hijo menor de Consuelo, que había cortado contacto cuando ella se opuso a su matrimonio, apareció un día con su esposa embarazada, buscando reconstruir puentes. No todas las historias tuvieron finales felices. Algunas heridas eran demasiado profundas, algunas ausencias demasiado largas. Pero incluso en esos casos, las mujeres encontraban consuelo en su familia elegida, en el apoyo mutuo que se brindaban. Un domingo particularmente especial, la casa se llenó de visitantes. Los hijos y nietos de todas las residentes fueron invitados a una gran comida comunitaria. 3 generaciones compartiendo el mismo espacio, celebrando la vida y sus conexiones. Mientras observaba las mesas largas en el jardín, repletas de personas conversando, riendo, compartiendo, Sofía sintió una profunda sensación de plenitud. Su mirada recorrió los rostros. Alejandro, ahora comprometido con Laura, quien había traído una nueva dulzura a su vida. Carlos, jugando con sus hijos, más relajado y presente de lo que jamás lo había visto. Mariana y Roberto, siempre sólidos, siempre confiables. Y luego estaban sus hermanas. Dolores reconciliándose lentamente con Javier, Consuelo sosteniendo a su futuro nieto en brazos por primera vez, María enseñando a tejer a una adolescente interesada, Teresa practicando su inglés oxidado con su hija. En un momento de la celebración, Alejandro pidió silencio y levantó su vaso. «Quiero proponer un brindis», dijo, su voz clara en el jardín repentinamente quieto. «Por mi madre, Sofía Ramírez, la mujer que nos enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos». «¡Por Sofía!», corearon todos, levantando sus vasos. Con lágrimas en los ojos, Sofía se puso de pie. «Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy», comenzó, su voz temblorosa pero firme. «Hace unos años, me encontré sola en la calle, sin nada más que lo que podía cargar en 2 bolsas de plástico. Pensé que era el fin de mi camino». Hizo una pausa, recordando aquella noche lluviosa, el frío, el miedo. «Pero descubrí que a veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. En mi caso, fue este lugar. Estas mujeres maravillosas que ahora son mi familia tanto como ustedes», señaló a sus hermanas, quienes asintieron emocionadas. «La vida nos da lecciones difíciles, nos muestra que nada es permanente, ni la riqueza, ni la pobreza, ni siquiera el abandono. Todo cambia, todo fluye. Lo único que permanece es el amor que damos y recibimos en el camino». Miró directamente a sus hijos, a sus nietos, a los hijos de sus amigas. «Aprendan esta lección ahora, no cuando sea demasiado tarde. Cuiden a quienes los aman, no por obligación, no por interés, sino porque el amor es el único tesoro que se multiplica al compartirlo». Levantó su vaso una vez más. «Por la familia, la de sangre y la que elegimos. Por los segundos comienzos. Por el amor que siempre encuentra su camino de vuelta a casa». «¡Por el amor!», respondieron todos al unísono. Esa noche, cuando todos se habían marchado y la casa finalmente quedó en silencio, Sofía salió al jardín a contemplar las estrellas. El perro Ernesto la siguió fielmente, acurrucándose a sus pies mientras ella se sentaba en su mecedora favorita. Pensó en el largo camino recorrido, en las noches de desesperación y los días de lucha. Pensó en Eduardo, que nunca llegó a ver a sus hijos adultos ni a conocer a sus nietos. Pensó en Ernesto Vega, cuya generosidad póstuma había creado ondas expansivas de bien que él nunca podría haber imaginado. Y pensó en aquel viejo Tsuru abandonado, el refugio improbable que había cambiado el curso de su destino. A veces, reflexionó, los milagros no vienen en forma de eventos espectaculares, sino de pequeñas coincidencias, de encuentros fortuitos, en momentos de necesidad. «Gracias», susurró a las estrellas, a Eduardo, a Ernesto, al universo que de alguna manera había conspirado para traerla hasta este momento de paz. El viento suave de la noche acarició su rostro como una respuesta silenciosa, y Sofía supo, con la certeza que solo viene con la edad y la experiencia, que estaba exactamente donde debía estar. ¿Te ha tocado el corazón esta historia? Compártela con alguien que necesite recordar el valor de la familia y el perdón. En los años que siguieron, la casa de Xochimilco se convirtió en un faro para la comunidad. El programa piloto fue tan exitoso que el gobierno lo expandió a otros barrios, creando pequeñas comunidades autogestionadas para adultos mayores en situación vulnerable. Sofía fue invitada a hablar en foros y conferencias, compartiendo su experiencia con timidez al principio, luego con creciente confianza. «No soy experta en nada»,
solía decir cuando la presentaban como pionera de un nuevo modelo de cuidado. Solo sé lo que es estar sola y lo que es estar acompañada, y sé cuál prefiero. Su historia llegó a oídos de periodistas, y pronto aparecieron artículos en periódicos y reportajes en televisión sobre las hermanas de Xochimilco. Algunas residentes disfrutaban la atención, posando orgullosas para las cámaras. Otras, como Sofía, preferían mantenerse en segundo plano, dejando que el proyecto hablara por sí mismo. Con la mayor visibilidad llegaron también donaciones. Empresas que ofrecían materiales para ampliar el huerto, estudiantes de medicina que brindaban chequeos gratuitos, chefs que daban talleres de cocina nutritiva con presupuestos limitados. La casa nunca fue rica en términos materiales, pero abundaba en recursos humanos y buena voluntad. Alejandro y Laura se casaron en una ceremonia sencilla en el jardín de Sofía, rodeados solo de familia cercana y amigos íntimos. Mateo, ya un adolescente de 16 años, entregó los anillos con una sonrisa que reflejaba su aprobación por esta nueva etapa en la vida de su padre. «Nunca pensé que me casaría aquí», comentó Alejandro a su madre durante el baile. Cuando era joven, soñaba con una boda ostentosa en algún hotel de lujo. «¿Y ahora?», preguntó Sofía, observando cómo Laura bailaba con Carlos, riendo por algo que él le había dicho. «Ahora sé que no hay lugar más lujoso que este», respondió, abarcando con un gesto el jardín iluminado con farolillos, las mesas sencillas decoradas con flores del huerto, la familia reunida. Porque el lujo real es estar rodeado de amor auténtico. Sofía apretó la mano de su hijo, sin palabras para expresar lo que sentía. No hacían falta. Carlos y Lorena tuvieron dificultades en su matrimonio, separándose brevemente cuando su hija menor tenía 3 años. Fue un período doloroso para toda la familia, con los niños divididos entre 2 hogares y Carlos cayendo nuevamente en viejos patrones de comportamiento autodestructivo. Fue Sofía quien finalmente intervino, invitando a ambos a una conversación franca en la casa de Xochimilco, con Dolores y Consuelo como mediadores improvisadas. «El amor no es suficiente para un matrimonio», dijo Sofía, sorprendiendo a todos con su pragmatismo. «Se necesita respeto, comunicación y la voluntad de crecer juntos en lugar de separados». «Pero nos hemos distanciado tanto», protestó Lorena, agotada por años de malentendidos y expectativas no cumplidas. «La distancia se puede acortar paso a paso», intervino Dolores. «Mi Javier y yo estuvimos completamente separados y ahora estamos reconstruyendo nuestra relación. La diferencia es que ustedes tienen hijos pequeños que los necesitan a ambos», añadió Consuelo. «No como padres perfectos, sino como padres presentes y comprometidos». Aquella conversación fue el comienzo de un largo proceso de reconciliación. Carlos y Lorena asistieron a terapia de pareja, algo que inicialmente él había rechazado como cosas de gente rica. Aprendieron a comunicarse sin acusaciones, a establecer expectativas realistas, a perdonarse mutuamente por errores pasados. 6 meses después, renovaron sus votos matrimoniales en una pequeña ceremonia privada. No fue un final de cuento de hadas, seguían teniendo desacuerdos y momentos difíciles, pero habían encontrado un nuevo respeto mutuo y un compromiso más maduro. Mariana, siempre la más estable de los hermanos, enfrentó su propia crisis cuando Roberto perdió su empleo durante una recesión económica. Con 2 hijos adolescentes y una hipoteca que pagar, la situación se volvió angustiante rápidamente. «No quiero pedirte dinero, mamá», aclaró cuando compartió sus preocupaciones con Sofía durante una visita. «Solo necesitaba desahogarme con alguien que entendiera». «Lo entiendo mejor que nadie», respondió Sofía, recordando sus propios años de lucha. «Y no te ofrezco dinero, sino algo más valioso, un plan». El plan era simple pero efectivo. Roberto, que siempre había sido hábil con las manos, podría utilizar el taller que Carlos y Alejandro habían construido en la parte trasera de la propiedad para iniciar un pequeño negocio de reparaciones. Mariana, por su parte, podría ofrecer servicios de enfermería a domicilio para adultos mayores en el barrio, aprovechando la red de contactos que las hermanas de Xochimilco habían desarrollado. «No es caridad», insistió Sofía cuando Mariana comenzó a protestar. «Es familia apoyándose mutuamente. Cuando yo necesité ayuda, ustedes me la dieron. Ahora es mi turno». El arreglo funcionó mejor de lo esperado. Roberto descubrió que disfrutaba trabajando de forma independiente, estableciendo su propio horario y seleccionando sus proyectos. Mariana encontró una nueva vocación en el cuidado geriátrico domiciliario, aportando no solo sus conocimientos técnicos de enfermería, sino también la empatía y paciencia que la caracterizaban. En cuanto a los nietos de Sofía, cada uno encontró su propio camino. Mateo, el hijo de Alejandro,
Mostró un interés temprano por la medicina, inspirado en parte por las historias que escuchaba de Mariana y por su experiencia como voluntario adolescente en la casa de Xochimilco. Los hijos de Mariana desarrollaron pasiones artísticas, el mayor en la música, la menor en la pintura. Los niños de Carlos eran aún pequeños, pero ya mostraban personalidades distintas. La mayor analítica sería como su padre, la menor soñadora y expresiva. Sofía observaba el desarrollo de esta nueva generación con una mezcla de orgullo y asombro. Estos niños y jóvenes crecían en circunstancias tan distintas a las que ella había conocido, con oportunidades que ella nunca tuvo, pero también con desafíos nuevos propios de su tiempo. El mundo cambia, comentaba a menudo a sus hermanas, mientras observaban a los nietos jugar en el jardín, pero las necesidades humanas siguen siendo las mismas: amor, pertenencia, propósito. A medida que Sofía entraba en sus 70, su energía comenzó a disminuir gradualmente. Ya no podía pasar horas trabajando en el jardín o cocinando para multitudes como antes. Su artritis empeoraba en los días húmedos y ocasionalmente sufría episodios de presión alta que la obligaban a guardar reposo. Pero lo que perdía en fuerza física lo compensaba con sabiduría y serenidad. Se convirtió en la consejera no oficial de la casa, la persona a quien todos acudían con sus problemas, desde corazones rotos hasta decisiones financieras difíciles. «No soy sabia», protestaba cuando la llamaban así. «Solo he vivido lo suficiente para ver los mismos errores repetirse una y otra vez». Un día, mientras descansaba en el porche, recibió una visita inesperada. Un joven de unos 20 años, con rasgos vagamente familiares, preguntó por ella en la puerta. «Soy Daniel Vega», se presentó. «Nieto de Ernesto Vega. Mi padre, Gabriel, me habló de usted». Sofía lo invitó a sentarse, conmovida por este nuevo vínculo con el hombre que había cambiado su destino. «Estoy estudiando periodismo», explicó Daniel, «y estoy haciendo un proyecto sobre historias de vida extraordinarias. Mi padre sugirió que la suya podría ser una de ellas». «No hay nada extraordinario en mi vida», sonrió Sofía. «Solo he intentado sobrevivir lo mejor posible, como todos». «Eso es precisamente lo extraordinario», respondió Daniel con una madurez que sorprendió a Sofía. Cómo las personas comunes enfrentan circunstancias imposibles y no solo sobreviven, sino que transforman su sufrimiento en algo hermoso. Durante las semanas siguientes, Daniel visitó regularmente la casa, grabando conversaciones no solo con Sofía, sino con todas las hermanas de Xochimilco. Escuchó sus historias de abandono, de lucha, de reinvención. Fotografió la casa, el jardín, las actividades diarias. Entrevistó a los hijos y nietos, a los vecinos, a los funcionarios que habían apoyado el proyecto. El resultado fue un documental titulado El tesoro encontrado, que se proyectó primero en la Universidad de Daniel, luego en festivales independientes y finalmente en la televisión nacional. La historia de Sofía y sus hermanas llegó a miles de hogares, inspirando conversaciones sobre el envejecimiento, el abandono familiar y las alternativas comunitarias de cuidado. Para Sofía, ver su vida en pantalla fue una experiencia surreal. «Me veo y no me reconozco», comentó después de la proyección privada que Daniel organizó en la casa. «Esa mujer parece mucho más valiente y decidida de lo que yo me he sentido nunca». «Esa es exactamente la mujer que todos vemos», respondió Alejandro, abrazando a su madre. «La que nunca se rindió, no importa cuán difíciles fueran las circunstancias». El documental trajo una nueva ola de atención a la casa, incluyendo donaciones y ofertas de voluntariado. También inspiró a otras comunidades a crear sus propios modelos de vivienda compartida para adultos mayores. Sofía recibía regularmente cartas y correos electrónicos que Mateo le ayudaba a leer, de personas que habían encontrado esperanza en su historia. «Nunca imaginé que mi vida podría significar algo para tantos desconocidos», confesó a Dolores una noche, mientras tomaban té en la cocina. «Siempre pensé que era solo una más, invisible para el mundo». «Nadie es invisible», respondió su amiga. «Solo necesitamos los ojos correctos para ser vistos». Cuando Sofía cumplió 75 años, sus hijos organizaron una celebración especial. No fue una fiesta tradicional, sino una ceremonia de sabiduría, como la llamó Mariana. Cada persona importante en la vida de Sofía preparó un pequeño discurso compartiendo una lección que habían aprendido de ella. Alejandro habló sobre la humildad y el valor de reconocer los errores. Carlos sobre la paciencia y el perdón. Mariana sobre la generosidad que no espera recompensa. Los nietos, incluso los más pequeños, participaron con dibujos y canciones que representaban lo que su abuela significaba para ellos.
Las hermanas de Xochimilco compartieron historias de cómo Sofía había transformado sus vidas al crear un espacio donde podían envejecer con dignidad. Vecinos hablaron de su impacto en la comunidad. Incluso algunos funcionarios del programa social asistieron, reconociendo cómo su modelo había influido en las políticas públicas. Al final de la ceremonia, Sofía estaba abrumada por la emoción. «No merezco tanto amor», dijo con voz temblorosa. «El amor nunca se trata de merecer», respondió Alejandro, repitiendo palabras que ella misma le había dicho años atrás. «Se trata de dar y recibir libremente, sin condiciones». Esa noche, mientras todos dormían, Sofía salió al jardín como tantas otras veces. La luna llena iluminaba las plantas que había cultivado con tanto cariño, las bancas donde sus nietos jugaban, el espacio que había transformado de un terreno abandonado a un oasis de vida y comunidad. Pensó en el largo camino recorrido desde aquella noche lluviosa cuando dormía en una parada de autobús, sin más posesiones que lo que cabía en 2 bolsas de plástico. Pensó en el viejo Tsuru, que había sido su refugio temporal y el origen de su transformación. Pensó en Ernesto Vega, cuya última voluntad había sido un acto de fe en la bondad del destino. «La vida es un círculo», murmuró para sí misma, acariciando al perro Ernesto que fielmente la había seguido afuera. «Todo regresa, transformado pero reconocible». En ese momento, bajo el cielo estrellado de Xochimilco, Sofía Ramírez sintió una paz profunda que iba más allá de las circunstancias. No era la paz de quien nunca ha sufrido, sino la de quien ha atravesado el sufrimiento y ha encontrado significado en él. No era la serenidad de quien nunca ha perdido, sino la de quien ha perdido todo y ha descubierto que lo esencial permanece. Era la paz de saber que, al final, lo único que realmente poseemos es el amor que hemos dado y la diferencia que hemos hecho en las vidas que hemos tocado. Y eso, reflexionó Sofía, mientras regresaba lentamente a la casa llena de mujeres que habían encontrado familia unas en otras, era un tesoro que nadie podría jamás arrebatarle.